un nuevo programa de las provincias también existen. Créase o no, estamos a tan solo 8 días de las elecciones del próximo domingo 26. Es decir, que dentro de 8 días la ciudadanía debe concurrir a votar, por uno o por otro, pero deben que concurrir. La abstención, que es una actitud como decir, no me interesa quién gane o quién pierda, pero le tiene que interesar cómo va el país, cómo va a ir el país después del día 26, después del día domingo. El lunes 27 ya tendríamos que estar viendo medidas del gobierno nacional que nos hagan sentir la esperanza de que este camino empezado pueda continuar. Para eso tiene que lograr acuerdos con otras fuerzas políticas y es notable que se destaca en esta conversación la actitud del expresidente Macri, que el presidente Macri no llegó a vencer a Fernández porque hubieron un par de listas que le quitaron votos, 10, 15, 20 mil o cientos. Una de ellas fue la de Esper, la otra creo que fue de López Murphy, que digamos que iban a perder, pero quisieron hacer el juego contrario a Macri y a favor de Fernández y Cristina. Pero bien, en estas elecciones son muy importantes. Yo he participado de conversaciones entre amigos y demás, en la que hay quienes dicen, si no, es una elección de renovación legislativa. No es menos. La renovación legislativa significa cómo se va a componer el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación, el gobierno espera, y yo también, y decir al gobierno, La Libertad Avanza espera de que el resultado sea lo suficientemente satisfactorio con que lograr tener diputados propios o afines que signifiquen 1/3 de las cámaras de diputados principalmente y que disminuya el apoyo que tiene Cristina en el Senado. Pero para eso tiene que haber una cantidad de votos que lo acompañe a La Libertad Avanza. También el PRO está ya unido a La Libertad Avanza y Milei se dio cuenta o reconoció de que él es presidente gracias a Macri, porque Macri y el PRO, que tenían como candidatas, la fórmula era Bullrich-Petri, ministro de Defensa y ministro de Seguridad de Milei. Entonces, se ha ayudado pro-Macri a que este gobierno tome las medidas que se ha tomado positivas hasta el momento y ha impedido las negativas. Entonces, vamos a reconocer, Macri, PRO, son necesarios al gobierno y muchas otras fuerzas más. Tal vez algún radicalismo que no sea el de Lustó pueda ayudar a esta posición. Y dentro de ese radicalismo que no sea el de Lustó, miramos con atención a nuestro gobernador Gustavo Valdés, que sin duda al entrar dentro de este grupo de Provincias Unidas tiene también sus aspiraciones. Entonces, tratemos de que todo esto se concrete pronto, un gabinete de coalición que nos muestre que no hay que seguir con un enfrentamiento de paremos a Milei o nunca más Cristina, el kirchnerismo, que fue la bandera derrotada de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, un año antes, Milei obtuvo un éxito suficiente para demostrar de que en Ciudad de Buenos Aires sus políticas hasta hace un año eran positivas. Yo creo que también tenemos que tener en cuenta cómo se va a votar esta elección. Se va a votar con una boleta única, lo que significa que el instruido y el no instruido hasta el momento lleva la boleta partidaria o a quien quiere votar en su bolsillo. El domingo 26 no va a poder ser así. Vamos en próximos programas a poder obtener una boleta única para poder,
dar una interpretación de cómo se vota, pero por el momento, digamos, el ciudadano o ciudadana concurre a su mesa donde vota, entrega su documento y el presidente o el que preside la mesa le entrega la boleta única, que la tiene él ahí. No hay despachos donde están todas las boletas, aunque sea boleta única. El presidente tiene la boleta ahí, el presidente de la mesa le entrega al ciudadano y una lapicera y le dice: acá tiene que marcar por quién vota. El ciudadano va a un pupitre, no es un cuarto oscuro, se va a un pupitre que esperemos que no tenga algunas cámaras ocultas, en donde tiene que exponer la cruz que indica por quién vota. Para el instruido tal vez sea más fácil pero al que menos instruido le va a ser un poco más difícil expresar su voto. Ahora, dentro de todo, incluso los instruidos están con una tendencia hay quienes dicen: yo no voy a ir a votar por el sistema de votación que es complicado, o tampoco porque no quiero tomar posición ni con uno ni con otro. Ese es un error tremendo. Los decimos: hay que ir a votar, aunque sea contra el gobierno o contra Cristina, pero hay que ir a votar. Y decimos contra Cristina porque se personaliza la acción política en estos momentos, así como se personaliza en Milei, porque dicen paremos a Milei. No se dice paremos al gobierno o paremos a la Libertad Avanza, paremos a Milei. Y él responde con esto a estas situaciones cuando dice: Estados Unidos, mientras yo sea presidente, me va a apoyar a la Argentina. No, me va a apoyar. Con eso quiere decir que si él no tiene un resultado satisfactorio, y para mí satisfactorio es llegar a superar ese tercio que le va a permitir continuar con decretos leyes y también parar un eventual juicio político. Desde nuestro programa nos hemos ocupado desde hace mucho tiempo sobre la conexión con el Chaco, mantenimiento del puente General Belgrano y construcción del segundo puente. Con satisfacción vimos de que la diputada nacional Sofía Brambilla presentó un proyecto en el cual declara la emergencia del puente General Belgrano. Coincidimos en una reunión que hubo anoche en el Rotary Club Corrientes Sur, que se ha preocupado también por este tema y convocó a una reunión con la diputada Brambilla y los Rotary Clubes de Corrientes, del Chaco, y también alguna representación o pedido de estar presente de clubes del Paraguay, porque forman todos un distrito único dentro de Rotary. Estuvimos ahí presentes con la diputada Brambilla, y también le hicimos entrega de los trabajos efectuados por el ingeniero Benicio Simula sobre la mejora de la transitabilidad del puente en el puente General Belgrano y la historia del segundo puente preparada por el doctor Marcelo Falcioni. Ahora, durante la exposición de la diputada e intervención del público que estaba, éramos más de 20 o 25 personas, que interveníamos en un diálogo directo con la diputada. La diputada estimó que el segundo puente puede demorar, entre pitos y flautas, 10 años en estar habilitado, lo cual entiendo que va a ser un plazo largo. Si serán 10, 8 o 7 es otro tema, pero hay que poner manos a la obra con el segundo puente, que está paralizado desde el año 2000, que había un cronograma incluso donde se hablaba hasta fecha por fecha que tenían que ir los distintos pasos. Bien, como consecuencia de esta reunión se acordó de que los clubes de Rotary, entre Corrientes, Chaco, también se va a interesar al de Mendoza, porque la diputada que va a presidir la comisión de presupuestos es de Mendoza, entonces para interesarlos vía Rotary en que apoye esta posición de la diputada Brambilla. Ya hay diputados del Chaco, diputados nacionales del Chaco, que se han expresado en ese momento. Yo llamo la atención a diputados provinciales, diputados y senadores provinciales, de que tienen que tomar algunas medidas urgentes.
reclamando de que se ponga atención en el puente General Belgrano, porque a pesar de que se terminó este trabajo de la Junta, hay muchas otras medidas que deben adoptarse. Un tema que llama la atención a la ciudad, a los usuarios del transporte urbano de la ciudad de Corrientes, es el aumento a 1.850 pesos cada vez que uno toma un colectivo dentro de la ciudad de Corrientes. Anteriormente era de 1.290, es decir, que prácticamente cerca de 600 pesos de aumento, lo cual significa casi un aumento del 50% de lo que se estaba pagando. Justifica aumentar el 50% el costo del transporte de 1.290 por lo que está ocurriendo en el país, donde la inflación es de 2% mensual. Bueno, eso habrá evaluado seguramente la Comisión de Transporte de la Municipalidad de Corrientes, y el Consejo Deliberante seguramente hoy dará sanción definitiva a este aumento del boleto urbano. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Estamos con Ricardo Caíto Leconte, diputado provincial electo en las últimas elecciones en el mes de agosto. Él es único diputado electo provincial por La Libertad Avanza. Mirando un poco la televisión cuando estuvo Milei, el presidente Milei, estuvo en Corrientes y Resistencia, vimos que, sinceramente, en Corrientes he visto que mucha más gente que la que yo pensaba que iba a tener el presidente Milei. Y entre todos los que estaban, digamos, cuidando o agasajando al presidente, aparecía una cabellera canosa. Entonces, con mi mujer decía, ese es Caíto. Y efectivamente, él era Caíto, que fue recibido con un fuerte abrazo por el presidente Milei. Igual que los dos candidatos a diputados nacionales por La Libertad Avanza, que fueron recibidos con abrazos. Ya posteriormente, cuando estaba un poco más serena la cosa, casi llegando al Hotel de Turismo. Bien, Caíto, ¿cuál fue tu experiencia de esta llegada del presidente Milei a nuestra zona? ¿Estuviste en Resistencia de Corrientes? Sí, ¿qué tal, Toto? Buenas noches. Sí, así fue, estuvimos recibiendo al presidente de la Nación, con esta particularidad que vos expresás. Hubo muchísima gente, yo estuve en Resistencia y en Corrientes. El sábado a la mañana, cerca de las 11, llegó a Resistencia, lo esperaba gente en la plaza frente a la 25 de mayo, creo que es la plaza. Frente a la Universidad Tecnológica Nacional, ahí estaba en esa plaza, habló el presidente. Yo acompañé a un grupo de jóvenes que querían participar y que tenían la responsabilidad de hacer un cordón para que el presidente pase. Se hizo el cordón, pero el entusiasmo de la gente hizo que se rompiera ese cordón, porque la gente se quiere acercar al presidente y lo quiere saludar. Una de las características, la gente le decía al presidente, no afloje. Lo que yo escuchaba era, no afloje, presidente, estamos con usted. Esa fue lo que más se escuchó en el acto, ¿no? Y bueno, y el presidente luego hizo una arenga hablando de eso, de la necesidad de que estamos llegando al otro lado del río, que el esfuerzo no sea en vano, que se están dando las mejoras en las cuestiones económicas, que son difíciles, producto, lógicamente, que cuando uno corta el gasto, se producen una serie de dificultades, pero ese es el camino, ¿no? De ordenar este país que nos han dejado tan desordenado. Y la gente entiende el esfuerzo, entiende que es necesario el esfuerzo. El presidente reconoce el esfuerzo del pueblo argentino y pide un poco más de tiempo. Más de tiempo, porque
Hay otros que argumentan que las cosas no están bien, que han fracasado, dicen otros, y son los que nos han llevado a ese estado de casi hiperinflación en diciembre del 2023, pero ahora tienen las soluciones a los problemas que ellos han ocasionado. Entonces la gente se da cuenta de esa situación y le pide al presidente que no afloje, ¿no? Que siga a pesar de todos estos inconvenientes. La gente está esperanzada, sabe que cuando hay un desfasaje en una casa, uno tiene que tomar medidas, reducir el gasto y eso influye lógicamente hasta en el estado de ánimo de una casa que tiene que reordenarse. Bueno, eso pasa en el país, pero el entusiasmo de la gente fue desbordante, tanto que ya te digo, desbordó el cordón que se había preparado para la seguridad del presidente, que tiene todo un requisito. Y bueno, él pudo llegar al centro de la plaza. Estando en el centro de la plaza, el presidente tuvo el gesto me vio en esa multitud y me levantó para que nos saludáramos, lo pude saludar. Y bueno, y luego ya él continuó el acto hablando con la gente de Resistencia, con esto, ¿no? Contando la necesidad de apoyar a sus candidatos. Él necesita llevar adelante las reformas que se están frenando en el Congreso de la Nación y que, bueno, él necesita instrumentarlas para continuar con todas estas medidas que son necesarias para que la Argentina resurja, digamos, una situación tan difícil como fue el inicio del gobierno en diciembre del 2023. Sí, yo digo, de que no se puede pretender que en 22 meses se solucionen todos los problemas heredados y los que van surgiendo, porque indudablemente la situación que quedó el país después del gobierno de Fernández Cristina ha sido bastante precaria. Entonces ahora todos que echamos la culpa, algunos echan la culpa, que esto lo generó Milei, de que asumió el 10 de diciembre, y vuelvo a repetir algo que decía yo recién, de que el presidente asume, cualquiera asume, incluso Caíto va a asumir el 10 de diciembre de este año, hasta que terminan de acomodarse, pasa esos 20 días de diciembre, enero, febrero, y en marzo podemos decir que empieza a correr realmente el tiempo. Es decir, que en menos de 20 meses se pretende dar solución a muchos problemas. Yo con esto que estoy diciendo no estoy ni justificando ni abriendo juicio sobre el gobierno de Milei, sino que estoy diciendo de que es imposible solucionar prácticamente una bancarrota y en 20 meses, y entonces empiezan a surgir distintas ideas. Ahora, yo no he encontrado, Caíto, una propuesta que me diga, muy bien, Milei fracasó. De acuerdo, yo no estoy de acuerdo que haya fracasado, pero por favor, decime cuál es tu propuesta para mejorar esto. Lo que se ve en los medios de comunicación de la oposición es frenemos a Milei. Esa es la propuesta que tiene la oposición, digamos. Sí. Y es genuino que tengan propuestas, sería genuino, pero no puede ser la propuesta frenemos al otro, ¿no? Tiene que decir, bueno, ¿yo qué haría? Y esto es lo que planteo. Son todos o muchos de los que plantean que tienen la respuesta, son los que gobernaron hace poco. Hace 16 años el kirchnerismo, 4 años otra fuerza política que, bueno, que es más afín y acompaña, pero no han tenido respuestas para la gente, ¿no? Para el país. El país viene de fracasos en fracasos y el presidente Milei se ha plantado, ha dicho, el problema de la Argentina es primero la corrupción, el exceso de gasto público, y frenó el gasto, frenó la corrupción con los gerentes de la pobreza que se hacían de fondo del Estado para mantener rehenes a personas que necesitan de la ayuda social. Todas esas cuestiones el presidente va ordenando, pero son millones de pequeños problemas, y a él le preocupan todos los problemas, no de un solo sector, no como se plantea ahora, no, fracasó, hay que devaluar.
que puede favorecer a un sector, pero perjudica al resto de la población. Si en diciembre del 23 estallaba la inflación como estaba, la gente decía, llegando a Navidad, se viene la hiperinflación, ¿cómo me protejo? Y hoy estamos hablando, ayer hablaba con gente de la Cámara Inmobiliaria y me dice, en el 2024 tuvimos un boom de créditos, de inversión, que ahora se frenó por el aumento de las tasas, pero se generó una expectativa y hacia ese camino se está yendo, de que todos los sectores se beneficien, que todos los sectores puedan empezar a crecer, y es lo que nos falta. Estamos ahí, digamos, de terminar con la inflación. El presidente dice dentro de unos meses más. Cuando uno emite, tiene un rezago de 18 meses que afecta esa emisión en los precios, ¿no? Y nosotros todavía no hemos terminado de llegar a esa situación de pasada los 18 meses, y ya se ven los resultados. Estamos con una inflación de un dígito, que es malo, pero venimos de una inflación que pasaba el 200%. Muchos de los que hoy critican son los que en su momento tuvieron el 6.000% de inflación con sus gobiernos, otros han tenido el 200, el 400, y el único que ha frenado la inflación en 18 meses es el presidente Javier Milei. Las expectativas son superadoras, porque uno puede tener la posibilidad de predecir, de organizarse y de saber que con un poco de orden puede empezar nuevamente a ahorrar, que es lo que necesita un país para crecer. El país necesita del ahorro para empezar a invertir, y que eso signifique un aumento en la producción, un aumento en los salarios, un aumento en las contrataciones. Se le pone palos en la rueda constantemente a las medidas del presidente, se le bloquean cuestiones en el Congreso de la Nación. Por eso es tan importante para en este momento ir a votar, que la gente que entiende que hay un cambio, que hay una voluntad de cambio, que hay una seriedad en los proyectos, vaya a acompañar a las medidas del presidente, apoya a sus candidatos, porque son los que van a tener la responsabilidad después en el Congreso de la Nación de generar las iniciativas que necesita el presidente para continuar con este cambio que es favorable para la Argentina. Argentina viene de 100 años de fracasos, de ser uno de los países más importantes del mundo, de mayor crecimiento, la gente pensar en hacer la América en Corrientes, en la Argentina. Argentina pasó a ser uno de los países fallidos, digamos, por así decirlo, y ahora estamos recuperando el rumbo, estamos recuperando la memoria de que somos un país con infinitas posibilidades, y hay gente que se ve que no quiere llegar a eso. Estamos saliendo en el 2023, Argentina tenía 57% de su población bajo la línea de pobreza. Sí. Esos índices se van achicando, hoy estamos en el 30%, que es horrible, por supuesto. No puede que un país tenga el 30% de su gente bajo la línea de pobreza, es horrendo, pero viene mejorando mes a mes y bajando la pobreza del presidente de la Nación. Entonces yo entiendo que es el momento de darle un apoyo, consolidar este cambio, y bueno, después ya habrá tiempo para que cada uno plantee su proyecto de país o que quiere, pero no podemos quedarnos a mitad de camino en estas transformaciones que han sido monumentales. En 18 meses son monumentales las transformaciones que se están dando. Podríamos hacer una comparación, que uno va en un auto y entra en un camino con barro, y entonces no puede salir. Lo principal es salir del barro y después ver si vamos más rápido o vamos más despacio. Es decir que... Pero no detenerse. Es claro, es decir que hay que dejar que esto siga actuando, que se pueda, el gobierno pueda llevar adelante su reforma laboral, que según está anunciada por el propio Milei, va a partir la reforma de acuerdos entre empresarios y obreros.
pero hay muchas cosas que incluso los mismos obreros están en desacuerdo. Hay una gran masa de empleados o de obreros que están en la informalidad. Claro. Entonces eso es malo. Eso, fíjate vos que en la Argentina hay 8 millones de trabajadores formales, pero se calcula que hay otros 8 millones de trabajadores en la informalidad. Así es. El presidente presenta un proyecto de reforma laboral para incorporar a esos 8 millones de trabajadores a la formalidad. ¿Qué beneficios trae? Vos incorporás eso, nosotros tenemos problemas con el sistema de reparto jubilatorio, porque por cada jubilado uno necesita 4 aportantes activos, ¿no? Y la Argentina hoy tiene la proporción es un jubilado, 2 aportantes. Si vos incorporás 8 millones de trabajadores a la formalidad, vas solucionando, no es la solución definitiva, pero vas empezando a tener una solución al problema jubilatorio, que es una solución de fondo, concreta. ¿Qué beneficia a los jubilados? ¿Qué beneficia a los trabajadores informales que se incorporan? Y beneficia a las arcas del Estado. Entonces vos le das previsibilidad, certeza a varios sectores solucionando varios problemas. Esos temas traban en el Congreso. Sí. Parece que no quieren que la gente, y muchas veces los trabajadores formales son los que plantean que ciertas cuestiones para no incorporar. ¿Y sabe quién más se beneficia? Los sindicatos. Los sindicatos se benefician porque van a tener una masa mayor de aportantes o de gente que quiera asociarse a los sindicatos. De eso ya va a depender de los sindicatos, ¿no? Sí. Pero entonces hay soluciones de fondo que se están planteando y que uno no entiende por qué, o sí entiende por qué la oposición pone trabas, digamos, porque no quiere el éxito, porque saben que si este gobierno logra el éxito en materia económica y logra el éxito en materia política, ellos, que son los responsables del fracaso reciente de la Argentina, no van a tener más posibilidades de llegar. Entonces hacen todo lo posible para plantear y decir que este gobierno ha fracasado, para ellos tener una oportunidad, que han tenido muchísimas oportunidades y nos han dejado con el 57% de pobreza en la Argentina. Sí. Entonces esas son las cuestiones que tenemos que entender ahora para el 26 de octubre en el apoyo a los candidatos del presidente de la Nación. Es decir que para mí los gobiernos peronistas o kirchneristas han hecho una industria de los planes, de distribuir planes a aquellos que estaban sin trabajo o que dejaban un trabajo formal o informal para pasarse a los planes que no tienen ninguna obligación de hacer nada. Entonces eso terminó en que no hubo oferta de mano de obra durante todo este tiempo y con los planes se aseguraba un voto y el que recibió un plan, digamos, se siente atado porque si cambia el gobierno resulta que puede verse afectado su plan que le permitía vivir o tomar otro trabajo, porque era informal el trabajo, no había cómo controlar, y entonces de esa forma, con el plan y el trabajo, conseguía lo suficiente para poder vivir. Y en el tema de jubilaciones, Caíto, hay estudios que determinan que se incorporó una gran masa jubilatoria, es decir, gente que no merecía entrar como jubilado, como pasivo, y porque no cumplió los requisitos como activo, y se le daba, digamos, con un sentido político. Tomá vas a jubilarte, pero no te olvides de mi corazón. ¿No es cierto? Bien, ahora hay algo... Y en muchos lugares pasaba eso, no solamente en las jubilaciones, sino también en las pensiones por discapacidad. Argentina también pasó de tener 80.000 pensiones por discapacidad a más de 1.200.000. Entonces, cuestión que se tiene que controlar, que se tiene que auditar, que se está haciendo, que genera pues rispideces, complicaciones, pero son medidas que hay que tomar y hay que plantear en beneficio de los mismos de los pensionados, claro, porque para ellos tienen que ser los recursos y no para vivillos y corruptos de la escena política que hoy viven de las arcas del Estado a merced de mentiras y de engañar sí, justamente a los contribuyentes, ¿no? Ahí vamos a poner en la pantalla cómo la cantidad de
dinero que que el kirchnerismo pidió al Banco Central. Es una columna inmensa, digamos, venía más tranquila y ahí después de golpe sube. Es decir, pedir dinero al Banco Central es inflación y es lo que ha ocurrido. Ahora después se ve también cómo ha bajado eso hasta un punto negativo durante el gobierno de Milei. Mira, la deuda en la Argentina se calcula que es de 500.000 millones de dólares. 360.000 millones de dólares es deuda generada por el kirchnerismo, ¿no? Eso están en las estadísticas. Así es. No son inventos. No son inventos, no sé. Y eso se ha gastado en la Argentina, y con ese apoyo del Estado supuestamente quedamos con 56%, 57% de gente bajo la línea de pobreza. Entonces eso es lo que tiene un sector de la política que explicar, y no decir que ahora tiene soluciones a los problemas que ellos han generado. La crisis que estamos viviendo en el país es producto de 20 o 30 años de desidia y de corrupción. También Que nosotros estamos tratando, y el presidente de la Nación está tratando de solucionar, y necesita el apoyo de la gente. Sí, también el endeudamiento que tiene el país no se generó en 20 meses de gobierno de Milei. Bien, Caíto. Nosotros vemos que vas a tener una gran responsabilidad en la legislatura correntina, porque vas a ser un único legislador de La Libertad Avanza, prácticamente que es afiliado o que adopta las ideas de La Libertad Avanza. Ahora, podrán haber después, durante el ejercicio de tu mandato de 4 años, poder nuclear otros legisladores para apoyar las medidas de fondo que se puedan tomar en la provincia. Porque yo insisto en lo que dije en mi editorial, esta elección dentro de 8 días es fundamental. Muchos dicen, no, es una renovación legislativa. Pero de esta renovación legislativa surgirán los diputados y senadores suficientes para que el gobierno tenga el tercio necesario para poder ratificar sus medidas tomadas por decreto, y también poder decir, bueno, porque ahora se habla también de un juicio político y tantas otras cosas como para poder parar. Es fundamental que la gente se acerque a votar. Así es. Y es fundamental que ejerza su protagonismo, que es necesario en este momento de las elecciones nacionales, y yo entiendo que es el momento de acompañar al presidente en estas reformas fundamentales que se están llevando adelante en la Argentina. Es ahora. Este es el momento en el que se necesita de ese apoyo, y continuar con este cambio que está a pocos metros de llegar a la otra orilla, y se van a ver los beneficios para la Argentina, porque se terminan décadas de mentira, de corrupción y de gasto desenfrenado en la cosa pública, que nos han llevado a la situación de diciembre del 2023 que se está tratando de solucionar y de redimir para beneficio de todo el pueblo argentino. Bien, Caíto, ha sido un gusto y te deseamos éxito en tu función como legislador provincial. Además, tenés buena sangre para poder esperar de vos una buena actuación en estos 4 años. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un placer, un gusto. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Una vez más nos visita Jorge Simonetti. No hace falta que yo vuelva a repetir que Jorge Simonetti es un profundo analista político y que ha estado 6 años como senador provincial, y que eso le ha dado una experiencia sobre cómo se maneja la legislatura o el Congreso. Pero ahora estamos ante una elección muy importante. Algunos dicen de que no es una elección legislativa, no, pero de esta elección puede surgir que el gobierno de Milei se afiance, que tenga menos dificultades, más dificultades,
o que vea la realidad, ese es mi criterio, y visto el diario de hoy, de que Macri también le dice que después del 26 y el 27 hay que hacer cambios en el gobierno. Muchas veces lo analizamos con Jorge Simonetti el tema este. Ahora mi pregunta es, después de darte la bienvenida, Jorge, una vez más, gracias. Mi pregunta es, ¿Estados Unidos está ayudando a la Argentina a salir del pozo o es una cuestión, como quiere decir el presidente Milei, mientras yo esté, Estados Unidos va a ayudar? Esta no es una ayuda a Javier Milei. Acá el tema es si la ayuda que va a dar Estados Unidos a la Argentina puede tener resultados finales. Yo no digo ya resultados electorales, no me gusta hablar de que me ayuda a Estados Unidos para que yo gane la elección. Estados Unidos, el caso por ejemplo, y me extiendo en esta consideración, Estados Unidos, primero, la compra de pesos que está haciendo, Jorge, indudablemente esas compras no tienen devolución, ya están ahí, solucionando o están solucionando problemas del país, pero no se devuelve ahí en cuanto al préstamo, el swap y demás. Estados Unidos también quiere saber quién le va a devolver. Yo pongo la plata, pero ¿quién me va a devolver? De ahí surge su intriga en mi criterio, sobre el resultado de las elecciones. Bien, yo como dueño de casa ya me excedí y te escuchamos a vos ahora. Bien, Toto, mirá, este es un tema que tiene una historia, digamos, nuestra relación de Argentina con los Estados Unidos, pero tiene también una historia desde el punto de vista de los Estados Unidos. En décadas atrás, Estados Unidos fue una potencia imperialista, pero con intervención decisiva en la política interna de los países. La CIA también hacía mucho para eso y han depuesto gobierno y han colocado gobierno. Eso pasó, ese tiempo pasó. Y hoy creo que se ha personalizado e ideologizado la relación sobre todo entre Argentina y Estados Unidos. Personalizado, ¿qué te quiero decir? Si Trump dice que mientras Milei gane las elecciones y sea presidente va a ayudar, y Milei dice mientras Estados Unidos me ayuda a mí, no a la Argentina, estamos viendo que evidentemente Trump tiene 3 años más de mandato. Si eventualmente Milei es reelegido en 2027, va a quedar un poco rengo en cuanto a la ayuda estadounidense. Esto significa que lamentablemente no hay que personalizar cuando se está manejando las instituciones de un país. No hay que personalizar. Milei, si fue a Estados Unidos, fue como presidente de la Argentina y no como un admirador de Trump para pedirle un autógrafo. Correcto. Y esto está sucediendo. No se advierte ningún tipo de planteo institucional ante lo que está sucediendo, no solo en nuestro país, que está en una crisis tremenda, sino en el mundo, digamos, la ubicación geopolítica de los países. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a Estados Unidos, que de última nos está ayudando por el pedido urgente de socorro que le efectuamos y que hasta ahora se tradujo en promesas, en alguna compra de dólares, de pesos, como decís vos, y algunas otras cuestiones, pero no en concreto en la efectivización del swap, del cambio de moneda y otras ayudas. Pero que le sirvió a la Argentina, o a Milei mejor dicho, para mejorar la impresión ante los mercados y no hacer que se dispare el dólar y que haya una crisis cambiaria que ahí sí tumbaría todas las posibilidades electorales del oficialismo de Milei. Pero nos fuimos y nos sentamos allá como aprendices, lamentablemente como aprendices. No fuimos capaces de interpretar en qué momento estaban los Estados Unidos, pero fundamentalmente en qué momento estaba Trump. Trump es un tipo personalista, un tipo egocéntrico, y él busca quedar en la historia. Quedó mal al no ganar el Nobel de Economía, el Nobel de la Paz, con el acuerdo de paz por la cuestión de Gaza. De Israel y Gaza. Israel y Gaza. Quedó mal con eso. Pero
él viene de un éxito, seamos sinceros, digamos, viene de un éxito, paró un problema grande que tenía el mundo, digamos, entre israelíes y gazatíes y etcétera, paró una guerra que genera muertos, una guerra para nadie es buena, así es. Y la paró. El crimen de la guerra, decía Alberti. Exactamente. Entonces eso sí es una buena para Trump y probablemente le hubiera merecido o no hubiera estado mal que le den el premio Nobel de la Paz al respecto. Probablemente no hubiera estado mal, pero no lo ganó. Pero viene en una impronta ganadora Trump. Lo recibe la delegación argentina. ¿Vos creés, Toto, por ventura que va a querer fracasar Donald Trump en la Argentina? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque también tengamos en cuenta que el mandato de Trump no es eterno. Él creo que tiene dentro de 2 años también que renovar su mandato. No puede renovar. No puede renovar más. No. Ahora, resulta que todo el campo de Estados Unidos, los agricultores, le critican a ver la mano que le está dando a la Argentina, porque todos los productos son similares. El tema de la soja, por ejemplo, que es fundamental para Estados Unidos. Estados Unidos le vende a China y los agricultores quieren que no le vendamos a China para poder ellos mejorar su situación. Claro, pero fíjate vos, mirá, Trump quiere seguir encadenando victorias y sobre todo en el orden internacional. Le fracasó el acuerdo en Ucrania y Rusia, fracasó, sí. Pero tuvo este éxito que señalamos en la zona de Gaza e Israel. Y quiere encadenar victorias. Bueno, una victoria podría ser equilibrar la economía de un país como el nuestro, que está altamente problematizado, debe ser un país en el mundo en materia económica como no hay otro, y le sería bueno establecer una estabilización de la economía, pero no quiere transar con perdedores. Por supuesto. Él necesita aliarse a los ganadores, y por eso le dijo, y ahí es la inocencia y la falta de profesionalismo de la delegación argentina, por eso le dijo, vamos a esperar el 27. Ahí el 26. El 27. Ah, perdón. El 27, el día posterior a la elección, vamos a ver cómo salimos. Si gana Trump, si gana Milei, apoyamos, invertimos, hacemos lo que corresponda. Si no, no nos atamos, lo acompañamos al muerto hasta la puerta del cementerio y lo dejamos allí. Yo creo que lamentablemente la política exterior, así como la política en general que lleva adelante el gobierno libertario, es muy amateur, Toto. Y acá no se improvisa, no debe improvisarse. Entonces estamos en un momento bastante complejo que seguramente yo ruego que el gobierno, no sé si que gane o no gane, o sea que tenga más votos o no tenga menos votos, pero que no sufra una derrota importante, porque ahí sí nos veremos en gravísimos problemas. Y estamos pendientes en una economía con un plan económico que ya no se sabe cuál es, que es el de Toto Caputo, y un mercado que está expectante a ver qué es lo que pasa, porque efectivamente luego de las elecciones puede venirse una devaluación tremenda y ahí sí que se va a desatar nuevamente la inflación. Bien, ahora yo hago mención también de que Milei decía que se iba a reunir con Trump y quería la foto con Trump en estos momentos, pero resulta que Trump no prepara una reunión Milei-Trump, sino que prepara una reunión con 10 o 12 funcionarios de cada lado. Es decir, ahí vemos un principio de despersonalizar el tema. Yo trato con la Argentina, por eso pone el ministro de Relaciones Exteriores, los asesores económicos, que se reúnen con los pares de Estados Unidos, de igual a igual. No es que se reunió Trump con Milei y le dieron la mano y ahí surge la ayuda. Yo creo que eso está bien. Perdón. Es que eso está bien. Sí, por supuesto. Porque es una relación, debe ser una relación institucional a eso entre Estados Unidos y la Argentina. Así es. Todo el presidente y su equipo, más el presidente, su equipo conversando sobre las cuestiones. Lo que no previó la delegación argentina es que Trump
el día anterior había tenido éxitos en Israel y en Egipto, ¿cierto? Y que venía exultante, venía con la alegría del campeón, de haber ganado el campeonato, y no iba a perder la oportunidad de exponer eso entre estas cuestiones. Y obviamente hizo entrar a los periodistas, cosa que no previó la delegación argentina, y ahí hubieron periodistas argentinos y de todas otras partes del mundo, y ahí Trump fue la estrella, y quiso tratar, e intentó trabajar como estrella de todo ese encuentro, donde Milley fue un partener, una segunda línea de figura. Y entonces ahí Trump dijo lo que tenía que decir, que es: señores, le vamos a ayudar a la Argentina, pero después del 26 sí gana Milley. Así que... Bien, yo creo de que vos hablaste de la crisis que tiene el país. Ahora, esa crisis no fue creada en 20 meses, que esta Milley viene de mucho tiempo atrás. Naturalmente. ¿No es cierto? Entonces, ahora, un plan similar al que le va a tomar la Argentina con el apoyo de Estados Unidos, tuvo éxito en México con el ejemplo de Tequila, y también en Japón en su momento, que hubo una explosión atómica, un escape atómico. Entonces yo pregunto, si pudo tener éxito en México, si pudo tener éxito en Japón, ¿por qué no puede tener éxito en la Argentina? Y la respuesta que me doy es porque somos argentinos, que tenemos una manera muy especial de manejarnos en relaciones exteriores, y podríamos llegar a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que nos equivocamos con los apoyos, pero tenemos que ver cómo ayudamos a que nos ayuden, porque sería muy bueno que Estados Unidos nos siga apoyando y que el país pueda seguir adelante con el apoyo. Sin el apoyo de Estados Unidos, y no sé qué puede llegar a pasar en el país. Mira, Toto, yo tengo una visión un poquito más sesgada sobre el tema. ¿Sí? Nos estamos hablando de hace décadas de patria sí, colonia no, digamos. Es una cuestión superada. Así es. Hoy por hoy tenemos otros dilemas mundiales. Lo que sí no he visto es la manera en que los funcionarios nuestros se comportan ante la intervención de los Estados Unidos, como si efectivamente nosotros fuéramos subordinados del país del norte. Eso yo creo que hace mucho daño, y también le da argumento a aquellos que quedaron en el tiempo con patria sí, colonia no, como es el kirchnerismo. Le da argumento a ellos, porque está demasiado entregado nuestro presidente y nuestra administración, sobre todo el Toto Caputo, es demasiado entregado a la administración, y realmente a la administración Trump. Y realmente los Estados Unidos no solo está efectuando un salvataje, sino también una intervención, porque las cuestiones transitan también por las cuestiones políticas. Todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que exige Estados Unidos, pero una de las cuestiones que sabemos es cortar la relación con China. Y vos bien lo dijiste. Tenemos dos problemas para cortar la relación con China. Primero, tenemos un swap de China, el mismo, por 18.000 millones de dólares, que está constituyendo la reserva del Banco Central. La poca reserva del Banco Central que tiene. Tendríamos que devolver esos 18.000 millones, que hoy no podemos ni nada. Y la segunda cuestión es que China es nuestro comprador y Estados Unidos es nuestro competidor. Así es. Nosotros le vendemos a China, entonces si cortamos no le venderíamos nada. ¿Y con qué mercado nos quedamos? Entonces son cuestiones que hay que tener en claro, ¿no? A mí no me llena esto de que venga Milley, me abrazó el presidente, Trump no va a ayudar si soy yo el presidente y qué sé yo, sin que tenga absolutamente ninguna precisión. Así que verdaderamente el panorama es preocupante, y más preocupante es que existe la posibilidad que aún con la ayuda de Estados Unidos no lleguemos del todo a equilibrar la nave. No te olvides, Toto, que ya en abril se nos tiró un salvavidas, el FMI nos tiró un salvavidas por 18.000 millones de pesos, de los cuales desembolsó 12.000 millones. Y no se calmaron los mercados, y nosotros tiramos esos dólares, tiramos en mantener artificialmente el tipo de cambio,
Entonces no hay un plan económico que esté funcionando a pleno. No hay una perspectiva concreta hacia adelante. Yo creo también de que Milei, como bien decís vos, es un amateur en política. Él se concentra en los temas económicos como si fuera él el ministro de Economía. Y el presidente de la nación tiene que abarcar todo, no únicamente mirar cómo viene el plan económico y dejar de lado la situación política del país. Yo creo, y lo dice también Macri, de que el día posterior a las elecciones vamos a tener un nuevo gabinete nacional, y creo de que aquellos que comparan un fracaso estrepitoso de Milei, no es así. Yo tengo un análisis hecho de que el kirchnerismo va a sacar más votos que Milei, pero Provincias Unidas va a sacar una buena cantidad de votos, y la suma de Provincias Unidas más la Libertad Avanza va a superar al kirchnerismo. Ahora, todo esto nos lleva a una expresión de si acompañamos o si no, si seguimos en este camino de estrechar lazos con Estados Unidos, que yo creo que es el camino que estamos necesitando, o decimos, como vos señalás, patria sí, colonia no, y que somos 48 estados, tiene Estados Unidos, y somos nosotros el estado 49, ¿no es cierto? Mira, yo creo que el tema no radica tanto ahí. Nosotros tenemos que tomar a Estados Unidos y la ayuda que nos presta como si fuera el FMI u otro país que nos da un crédito, el Banco Mundial o lo que fuera. Sí. Someternos políticamente es muy grave, y darle la intervención a otras cuestiones que no sean la parte económica. Fíjate vos que Estados Unidos intervino 2 veces ya en estos últimos días en la economía, comprando pesos, que nadie va a creer que está sobrevaluado, como dice Besen. Así que ya está interviniendo nuestra economía. No es un salvataje también, es una intervención. La otra cuestión que quiero decir es que nosotros, independientemente de aquello que pueda aportar Estados Unidos, necesitamos una estabilidad, un panorama claro, político y económico. La economía depende de la política, entonces tiene que haber una estructuración de fuerzas, independientemente del resultado, de estructuración de fuerzas para que le den sustentabilidad al gobierno de Milei. Porque o si no, lo que hizo Milei en este tiempo fue tirarnos a los brazos, o tirar a gran parte de la sociedad a los brazos del kirchnerismo, que es lo que no queremos que vuelva. Porque en el medio se vació, y uno de los culpables de que se haya vaciado el medio fue el propio expresidente Macri, porque se retiró un poco de la actividad política concreta, no ejerció el liderazgo que debía haber ejercido, y el centro político o la centro derecha política quedó casi vacante, y se fueron yendo hacia el lado de Milei, y bueno, y algunos hacia el lado del kirchnerismo. Entonces, el no volver a la opción de los extremos. Tenemos que hacer crecer dentro de ello las Provincias Unidas, pero no creo que este todavía sea el momento de ese sector. Bien, otro error que comete la oposición es querer igualar un resultado negativo, sea grande o pobre, que querer comparar esta situación con la del 2001, cuando el gobierno de la Rúa pierde las asambleas, esta renovación de medio término, y renuncia. Ahora, acá hay que ver que Milei no es de la Rúa, son con temperamentos totalmente distintos, y no creo que por más mal que le vaya en la elección, que podamos repetir el lamentable episodio que cubrimos en el 2011. Bien, Jorge, tenemos 8 días para poder seguir este tema, que va a tener como principal actor el tema de la boleta única. Mucha gente que no entiende todavía, y menos los menos instruidos, está pensando, ¿y para qué? ¿Que me van a dar una lapicera y una boleta? Y está teniendo temor al sistema, y que puede haber un gran ausentismo o gran cantidad de votos en blanco en estas elecciones. Muchas gracias.
Yo creo que se tiene más temor de lo que realmente puede pasar. Digamos, la gente creo que se va a arreglar para votar con la boleta única. Así que lo importante es que vayamos a votar y expresemos nuestra opinión en el cuarto oscuro. Bien, de esta forma terminamos con nuestro programa de la fecha. Muchas gracias. Gracias, Toto.